Hola, ¿cómo están todos? Reciban un cordial saludo de quienes conformamos el Centro de Apoyo Informático. Hoy vamos a hablar sobre lo que son creaciones de cuestionarios para las clases, pruebas escritas que podamos generar. Entonces, primero vamos a trabajar aquí para poder crear un cuestionario. Entonces, al momento de crear un cuestionario, se nos va a generar un archivo así, los mismos elementos que ya habíamos conocido antes. Tienes aquí para poner el título del cuestionario, examen. Aquí le vamos a poner primer. Bien, entonces acá, si en su defecto tienes más clases, aquí debería darte la opción de poder seleccionar a qué clase quieres publicar esta información. Desde aquí me va dirigido a el examen, cuántos puntos tiene este examen, y aquí te sale el formulario para poder crear tu examen, ¿no? Entonces vamos a ingresar al formulario. De la misma manera vamos a poner el nombre va a ser examen, como subtítulo o como descripción lo vamos a poner primer parcial. Bien, entonces como primera pregunta solamente le voy a agregar, vamos a crear una primera pregunta que es para porque los estudiantes seleccionen su nombre. Seleccione. Bien, entonces como hemos creado una pregunta de seleccionar su nombre, aquí lo que vamos a hacer es, en vez de activar puntos, lo que vamos a hacer es cambiarle el tipo de pregunta y le vamos a cambiar a pregunta desplegable, ¿no? ¿Por qué le estamos cambiando a tipo desplegable? Es porque estamos buscando que el estudiante elija de un grupo de nombres cuál es su nombre para poder para poder enviar el formulario. Eh, para esto de aquí vamos a agregar unos nombres de una lista que ya tengo precreada. Vamos a dar copiar y vamos a darle aquí pegar, cierto. Ya tenemos 11 estudiantes, queda una lista precreada. Ahora lo que debo hacer es darle colocarle obligatorio, que tiene que no puede pasar a la siguiente pregunta si no nos responde esta. Recordar no activar todavía esto. De aquí en adelante vamos a utilizar, aquí tienes un menú de opciones que te va a permitir trabajar con el Drive. Entonces lo primero que vamos a hacer es insertar otra pregunta. Esta pregunta le vamos a decir que inserte o ingrese su número de ingrese su número de cédula. Al momento de decirle esto, el formulario automáticamente detecta lo que escribes y te cambia el tipo de pregunta. Aquí nos cambió el tipo de pregunta de respuesta corta. En esta ocasión nos da la opción de poder validar la pregunta. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo de lo que el usuario te ingrese aquí, él va a poder determinar si la respuesta es correcta o no, ¿no? Pero en esta ocasión yo le voy a eliminar esta validación y lo vamos a dejar normal. De la misma manera vamos a habilitar que sea obligatorio, que no pueda enviar el formulario si no te responde esta pregunta. Entonces le estás pidiendo aquí que ingrese su número de cédula, ¿no? Bien. Ahora sí ya podemos proceder a lo que viene a ser el banco de preguntas. Para esto, de aquí vamos a poder utilizar lo que son respuestas cortas o párrafos. En cuanto a lo que son respuestas cortas, son tipos de preguntas que son cualitativas, y las que tenemos acá que las vamos a delimitar, ¿no? Entonces, para lo que vamos a hacer ahorita, vamos a utilizar una respuesta de tipo casillero que nos va a permitir seleccionar la respuesta correcta. Entonces, aquí lo que le voy a agregar, bien, entonces en esta ocasión vamos a agregar una pregunta
Y no solamente le vamos a agregar una pregunta, sino que también le vamos a agregar una imagen. Esta es una pregunta donde tiene que hallar un elemento desconocido. Es una pregunta de tipo de trigonometría. Entonces vamos a buscar y voy a cargar una imagen. En esta ocasión le estoy pidiendo al estudiante que encuentre el elemento desconocido y aquí yo le puedo colocar las posibles respuestas. Entonces le vamos a poner como posible respuesta 69. Otra respuesta puede llegar a ser 13 o 12, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es identificar cuál puede llegar a ser la respuesta correcta al ejercicio, y lo que hacemos en este caso es agregar aquí una validación. Primero le agregamos cuántos puntos va a tener el examen, y aquí le puedo colocar o puedo seleccionar si todas son las respuestas correctas o solo una, ¿no? Entonces para que él elija, y le doy listo. Bien, entonces esta es la manera de poder ir creando un cuestionario. De ahí vamos a insertar otra pregunta más. Esta ya no va a ser de tipo, vamos a utilizar mejor una en la que el estudiante deberá subir un archivo, ¿no? Entonces aquí te dice permitir que el encuestado suba archivo al Drive. Este archivo se va a almacenar en tu nube, ¿no es cierto? Entonces le vamos a decir que sí, y aquí le vamos a determinar, ¿no? Que permitir solo cierto tipo de archivo. Bien, entonces en esta ocasión dependerá de qué tipo de archivo deseas que él te adjunte a la pregunta. En las especificaciones también debes escribirle qué tipo de archivo se puede permitir. Entonces aquí tienes para pedirle que adjunte, puede ser un PDF o solo una imagen. En el caso de que le pidas que realice una tarea en la cual debe realizarla a mano, en esta ocasión entonces le vamos a pedir realice un mapa de su casa. Le estoy diciendo que aquí le colocamos que sea de tipo imagen el archivo. Número de archivos que puede subir, máximo 1, y determino aquí también el tamaño máximo del archivo, ¿no? Entonces cuando le determinan el tamaño máximo del archivo, también debes describirle en la pregunta qué tamaño debe llevar el archivo. Entonces aquí tengo para poder determinar uno, vamos a dejarlo en 10 megabytes. Ahora aquí le vamos a decir habilitar y le colocamos 2 puntos, ¿no?, a la pregunta. Una vez ya determinado esto, vamos a escribirle una descripción a lo que es la pregunta. Entonces le podemos poner, colocar, adjuntar. Entonces en esta oportunidad le escribimos una descripción aquí que adjunte un archivo de tipo imagen que no supere los 10 megabytes, ¿no? Entonces para que él quede claro, ya que esta parte de esta especificación que he colocado no va a aparecer, no le va a aparecer al alumno, solamente le va a salir la opción de poder adjuntar un archivo. De ahí también habilito asimismo la opción de obligatorio. Acá también se me olvidó, obligatorio. Bien, entonces le va a aparecer de esta manera. Siguiente pregunta. Ya aquí puedo hacer varias opciones, ¿no? O de opciones múltiples. Entonces, bien, en esta ocasión vamos a escribir una pregunta. Entonces le vamos a poner de qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar. Vamos a colocar negro, blanco, gris. ¿Sí? Entonces le vamos a dar validar respuesta. Le vamos a colocar 2 puntos. Marcamos la respuesta correcta y listo. De la misma manera le vamos a habilitar obligatorio. Ahora tengo aquí también la opción de agregar otro tipo de pregunta. Esta ya hemos elegido ya casi la mayoría, ¿no? Entonces las que no hemos utilizado son las de respuesta corta o párrafo, ¿no? Entonces también tenemos aquí este tipo de respuestas que son tipo de escala, ¿no?
Estas de aquí son de escala que representa, en el cual le colocamos un máximo y un mínimo y él determina ese máximo y ese mínimo. Entonces le podemos llegar a colocar como un tipo valoración que te pareció la encuesta. Entonces, con un máximo bueno, no malo, y una opción máxima con una opción máxima muy bueno, ¿no? Entonces vamos a poner aquí a esto. Si quiero esta de aquí la vamos a dejar así, ¿no? Solamente para hacer un ejemplo de cómo puedo colocar diferentes tipos de preguntas. Ahora, cada pregunta aquí siempre se te va a desplegar este menú que tienes a tu izquierda. El primero ya te diste cuenta que es para poder añadir nuevas preguntas. Este de aquí es para poder importar una pregunta de otro formulario que hayas realizado, de otro text. Este de aquí es para poder insertar un título secundario. Aparte del que tenemos aquí, si deseo yo puedo volver a... Bien, entonces este de aquí sirve para poder insertar algún tipo de título. La parte de aquí podemos decirle... eh, imaginemos que yo quiero colocar un título en esta parte. Voy a moverla y lo voy a poner acá arriba. Y aquí solamente le vamos a poner datos. Datos personales, ¿no? Un poquito más abajo te sale para poder añadir imagen o poder añadir un video a la clase para que él pueda guiarse con el video y pueda realizar el trabajo que se le esté solicitando que realice en esta ocasión. En este momento la última se llama sesión. Entonces en este caso nosotros creamos sesiones para poder separar las encuestas o separar el formulario. En esta oportunidad voy a mover esto un poco más arriba, vamos a ponerlo ahí. También voy a mover el número de cédula hacia arriba. Bien, entonces he creado esta sesión y a esta le voy a poner examen. Bien, ¿para qué he creado esta sesión? Entonces quiero que el estudiante no pueda ver las preguntas hasta que no termina de llenar los datos de acá arriba. Hasta que no me llene los datos personales no le voy a dejar que pueda ver la pregunta. Entonces lo que hago es conectar esto con la sesión primaria, ¿no? Con la que está acá arriba. Bien, una vez que creamos ya la sesión, ¿no? Ya tenemos aquí creada la sesión, le vamos a dar conectar, ¿no? Si él ya termina, le vamos a ir que se conecte con la sesión número 2 una vez que termine de responder esta pregunta. Mientras no responda esta pregunta, pues no le va a aparecer la sesión número 2. Ahora vamos a seguir a ver, vamos a hacer una vista previa para ver cómo se muestra nuestro ejercicio. Entonces, como ya los había mencionado, tienes aquí datos personales, te sale, elige un nombre, ingresa un número de cédula y ahí recién le podemos dar siguiente. Recién en ese momento puedo ver lo que es puedo ver los datos, ¿no? ¿Qué pasará si por haber razón yo no ingreso nada aquí? Entonces el formulario no me va a permitir avanzar hasta que no responda esta pregunta. Entonces para eso es que se crean las sesiones, para poder dividir el cuestionario en diferentes etapas. Mientras no superes la primera etapa, pues no te dejo pasar a la siguiente. Puede ser que no sea exactamente muy útil cuando se esté tomando un examen, en especial cuando queremos que el estudiante no se nos quede en una sola etapa, ¿no? Que si no llena algo, pues que pase a la siguiente para poder trabajar sin ningún problema.
Entonces, estos son la manera de cómo podemos realizar lo que son la parte básica de lo que es el cuestionario, ¿no? Cómo podemos diseñar toda la parte del cuestionario. De ahí acá arriba tiene el diseño específico. Puedo insertar una imagen de portada para nuestro trabajo, cambiarle el color, la tonalidad, eh, si quieres que el tipo de letra cambie. Yo lo considero que deberíamos dejarlo en básico para que se pueda entender bien el contenido. Y ahí podemos pasar a la configuración. Dentro de la configuración podemos colocar, recompilar dirección de correo electrónico como una forma de validación para poder tener claro o estar seguro de que el estudiante está rindiendo el examen, ¿no? Entonces aquí también le podemos limitar a una sola respuesta para que solo responda una sola vez. Él puede ver la gráfica de los resultados después del texto si desea, si no le dejas nomás ahí, ¿no? De ahí, bueno, este aquí se ha colocado porque he creado una pregunta con la cual tengo que archivar información básica, ¿no? Ahora, mostrar barra de progreso, podemos habilitarla, habilitar orden aleatorio, esa sería la manera más básica. Y si quiero dejarle un mensaje una vez que ya envió el estudiante su respuesta, pues puedo habilitar esta opción de aquí. En cuanto al cuestionario, aquí tienes, se convierte en cuestionario, aquí te dice junto después de una entrega. Esto de aquí quiere indicar que se va a publicar se va a publicar la nota, ¿no? También lo podemos hacer manualmente. Tienes muchas opciones que se están marcadas aquí como preguntas respondidas de manera incorrecta, respuestas correctas y puntuación. Esta es la cosa que va a poder ver el estudiante una vez que termine el examen. Si no quieres que vea, pues simplemente le desactivas las opciones. Le damos guardar y ahora ya estaría, ¿no? Ahora pasaremos a lo que es los complementos. Pues tenemos dos tipos de complementos que vamos a probar. El primero se llama FOGLIMIT Pro. Este Pro quiere indicar de que todavía está en desarrollo. Esta aplicación es un complemento de formulario que todavía la están desarrollando, así que puede que te presente uno que otro error. Entonces, para poder llegar a esta etapa de aquí, a lo que son formularios y esto, primero tenemos que instalar el complemento. Entonces, para poder instalar el complemento, tenemos que ir clic aquí y nos vamos al final de la lista. Y en el final de la lista vamos a escribir complemento, justamente aquí. Vamos a escribir complemento. Esperaremos un momento a que cargue la página, ¿no? Y cuando nos cargue la página, aquí en esta página, vamos a escribir Frog Limiter, que es esta aplicación que la tenemos aquí, que nos va a servir para poder delimitar el tiempo en el cual el formulario va a ser de tipo público para que todos los estudiantes ingresen y respondan en cualquier momento. Este es el primero. El segundo también se va a llamar Timifig Meg, que es un formulario que es para poder controlar el tiempo interno del formulario. Este controla el tiempo externo y este va a controlar el tiempo interno, ¿no? Entonces ya ahí vamos viendo cómo vamos a usarlo. Es recomendable que cuando instales los complementos reinicies el buscador para poder que se instalen apropiadamente y puedas usarlos. A ver, bien. Una vez que ya le demos aquí al complemento, vamos ahí donde dice From Limit. Vamos a dar la opción establecer límite. Cuando nos salga la ventana, ¿no es cierto? La primera opción es para poder establecer el límite en el cual el formulario va a estar de forma pública, que le va a permitir al usuario contestarte el formulario. La segunda es para determinar el tiempo o la cantidad de formularios que quieres recibir. Si aquí tú le colocas 30 formularios o 60 formularios, de ahí no va a pasar, ¿no? Ese es el límite que le vamos a poner. Entonces el que más vamos a utilizar es el de acá, que determina el tiempo. Entonces yo le puedo decir que solamente quiero que esté público este formulario hasta las 12. Entonces voy a clasificar 12, le doy sec y le doy aquí guardar.
Bien, ya tenemos determinado eso. Ahora, esta misma función que yo acabo de aplicar ahorita, que ustedes acaban de ver que lo hice a través del formulario, también se aplica aquí, ¿no? Si quieres lo puedes hacer de manera manual, pero con el formulario, con el complemento es mucho más rápido, porque simplemente si le dices al estudiante que tiene que ingresar a rendir el examen desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde, entonces a las 4 de la tarde en punto se cierra, ¿no? Entonces no tendrías que ingresar y cerrar para que ya deje de receptar respuesta. Entonces esa es la manera de utilizar el for limit, ¿no? Ahora tenemos otro complemento que se llama Timifig. Este complemento Timifig es un poco más amplio porque te controla el tiempo interno de la aplicación, pero ya te vas a dar cuenta que presenta uno que otro inconveniente. Entonces, a ver, incluso vamos a hacer lo siguiente, voy a tener que desinstalar el Timifig para que ustedes puedan ver cómo funciona. Bien, entonces cuando vayamos a Timifig, ¿no? Se nos va a abrir. Aquí le vamos a dar configurar. Puede que también te salga en inglés, ¿no? Entonces, de ahí, para entrar a esta parte, para hacer la conexión, tienes que darle clic aquí a donde dice Timifig Mix y se te va a abrir una ventana así. Cuando la veas, te va a pedir que ingreses tu correo electrónico para poder trabajar. En este caso voy a elegir este correo. Muy bien, te va a salir un menú, explicación, bla 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 bla, las condiciones, uso. Vamos al final y le damos aquí que aceptamos las condiciones. Bien, aquí te va a pedir que ingreses algunos datos. Vamos a colocar esto, apellido, el propósito personal o empresarial, lo vamos a colocar personal. Objetivo, pues educación, vamos a hacer así. Boletín informativo, no. Contraseña, pues voy a agregar una contraseña predefinida y le voy a guardar. Entonces una vez que ya pasé todos esos pasos, te va a aparecer esto. Esto es lo que necesitamos copiar, ¿no? Voy a copiar este código que nos aparece aquí, y ahí me voy a ir a Timifig y le voy a dar pegar. Solo el código, ¿no? Y le damos conectar. Esperamos un momento hasta que se conecte. Bien, en el momento de que ya se conectó, ya tienes establecida la conexión. De la misma manera, esta página siempre te va a salir en inglés, así que tienes que darle traducir para poder identificar las funciones. Le vamos a ir dando clic aquí. Esperaremos un momento y bien. Ahora, una vez que ya te sale esta ventana, vamos a cambiar de ventana. Nos vamos a ir acá, ¿sí? Y aquí vamos a trabajar con nuestro formulario. Recuerda que el formulario tiene el nombre de examen, ¿no? Entonces aquí también te va a salir así mismo que has creado un formulario de tipo de examen. Y aquí tenemos lo que son las configuraciones. Incluso vamos a transformar, voy a traducir de nuevo la página. Bien, aquí tienes algunas. Puedes ver el formulario. Podemos ver el formulario que creamos. Si ves. Claro, tengo que tener en cuenta de que el formulario ahorita está bloqueado porque utilizamos el from limit, ¿no? Entonces, para que vuelva a habilitarlo, yo debo deshabilitar esta función y tengo que volver a activar aquí, ¿no? Que sea visible. Bien, ahora sí ya lo vamos a poder ver. Si ven, se ve el formulario sin ningún problema. Bien. Entonces este es para poder visualizar el formulario. Muy bien, una vez que ya viste que el formulario sí está, que es el mismo, porque aquí te aparece el nombre,
Tienes dos opciones que puedes crear, aquí dice crear prueba. Cuando dices crear prueba, puedes añadir aquí a las personas, a los invitados, establecer la duración del examen. Puedo colocarle, si deseas, vamos a ponerle una duración de 20 minutos. Y hay algunas funciones que son gratuitas, como una de estas funciones que tienes aquí, forma cierre automática cuando se acabe el tiempo, y la otra que es permitir ver la puntuación de la prueba y los resultados después del envío, que no lo vamos a activar esta ocasión, lo vamos a dejar así. Entonces aquí debería yo agregar los invitados, ¿no? O en su defecto puedo crearlo desde acá, y en esto lo que hago es simplemente copiar entonces este link, este de aquí es de tipo público, este enlace es público. Entonces, para poder delimitarlo, vamos a poner registrar. Vamos a irnos aquí donde dice elegir configuración predeterminada. Aquí determino el tiempo que necesito. Vamos a ponerle 20, vamos a ponerle público y información, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho que no le vamos a poner esto. Le damos guardar, le damos copiar el enlace. Muy bien, ahora te va a aparecer aquí, te va a aparecer esta ventana en la cual te está especificando. Entonces voy a traducirla de nuevo para que te salga en español. El formulario que has de abrir tiene un límite de tiempo y todos los detalles que te va a indicar, y ahí le dices abrir formulario. Listo. Ahora, una vez que ya está en el formulario, al estudiante le va a aparecer aquí el tiempo, ¿no? Y también tenemos otra opción que se llama pregunta. Entonces, en cuanto a pregunta, es más utilizada como tipo debate. Podemos crear un foro. Entonces vamos a escribir foro. Aquí describir de qué se va a tratar el foro. Si deseas, puedes añadir algún tipo de archivo a la pregunta para que el estudiante pueda ver, ¿no es cierto? O le podemos crear algún documento, una presentación, una hoja de cálculo, un dibujo o un formulario, ¿no? Este de aquí es más utilizado como foro, ¿no es cierto? Aquí tenemos las opciones que también se habilitan, que los alumnos pueden responder a sus compañeros y los alumnos pueden editar las respuestas. En esta parte de aquí yo aconsejo que solamente dejemos colocado los alumnos pueden responder a sus compañeros, para que se pueda crear un foro de un debate entre ellos. Aquí puedes determinar si quieres que sea de opción múltiple o de respuesta corta. Si lo vas a poner de opciones múltiples, va a generarse la misma problemática, ¿no? Entonces aquí sería un foro con respuestas ya delimitadas, y eso ya dejaría de ser foro. Podemos crear solamente una sola pregunta. Es la desventaja, que aquí solamente puedo crear una sola pregunta, y la ventaja es que la calificación que se gane el estudiante va a almacenar directamente en el sistema. Entonces en el Classroom se va a almacenar esta nota. Muy bien, entonces para finalizar vamos a hablar sobre las desventajas que tiene tener una cuenta personal. Entre ellos, el Classroom, cuando lo creamos con una cuenta personal, no nos va a permitir conectar el formulario a nuestra clase. Entonces ya te vamos a explicar un poco más adelante. Quiero que veas algo, ¿no? Entonces, en el momento de que el estudiante le creamos el formulario, cuando el estudiante le creamos este formulario, podemos ponerle aquí tarea. Y si yo le creo el evento, cuando yo quiera ver los resultados, ¿no? Cuando ya él me haya devuelto la información, aquí no me va a aparecer nada, me va a aparecer cero, ¿no? Él podrá haber respondido el formulario, pero aquí me va a seguir pareciendo cero. No va a haber un resultado
y no va a haber un resultado porque no podemos exportar la nota que obtenemos a través de esta aplicación al Classroom. No cuando tenemos una cuenta personal, pero si tuviéramos una cuenta institucional, entonces las notas se exportarían de forma automática. Solamente deberíamos darle exportar y la nota automáticamente te va apareciendo aquí de la que se obtiene en el Classroom, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues lo que deberemos hacer es, cuando todos los estudiantes me hayan respondido las preguntas, deberé generar un archivo, ¿no? Aquí tienes la opción también de descargarlo como CSV, pero no es recomendable descargarlo como CSV porque se pueden dañar los datos, te van a salir los nombres con caracteres especiales, entonces no va a ser de utilidad. Entonces es preferible crear una hoja de cálculo y descarga la hoja de cálculo en tu computadora y ahí trabaja, ¿no? Entonces, para poder pasar la nota, deberá ser de manera manual. Tenemos que nosotros ingresar la nota a cada uno de los estudiantes que rindieron el formulario. Esa es una de las ventajas que se nos va a presentar al tener una cuenta personal. Pero si tenemos una cuenta institucional, entonces solamente le damos exportar a los datos y listo, ¿no? Ya está el asunto resuelto. En el caso de que tengamos o que contamos con una cuenta institucional, voy a demostrarles aquí cómo podemos exportar. Para eso voy a utilizar una clase ya experimental, ¿no? Entonces, si de la misma manera aquí ya tengo un text y hay estudiantes que recibieron el resultado, ¿no es cierto? Y aquí te dice exportar calificación. Entonces tienes que tener en cuenta de que cuando le des importar calificación, ahí se te van a adquirir, te van a pasar los mismos resultados que tiene el formulario, van a pasar acá. Pero esto solamente se da con aquellos que tienen una cuenta institucional. Y debes tener en cuenta que cuando yo cree, debo crear desde aquí, desde este lugar, debo crear la pregunta y el cuestionario, ¿no? Y acá abajo te tiene que salir a habilitar importar calificación. Si no te sale esta opción es porque el cuestionario o el formulario que estás creando no es de tipo cuestionario. Entonces ahí no te va a permitir exportar, ¿no?, los datos. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Ese sería lo último. Eso sería lo último de esta clase. Me despido deseándoles un excelente día.